Ahora. Buenas tardes, amigos. Quiero compartir un relato de la palabra de Dios de dos personajes ante los que cuando se habla de ellos uno se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Bueno, vamos a hablar de esos dos personajes. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Jesús estaba en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, poco antes de ser arrestado. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12 apóstoles, Judas, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, arrestadlo. Y enseguida se acercó a Jesús Judas y le dijo, salve, maestro, y le dio un beso, el beso de Judas, que es famoso, ¿verdad? El beso de Judas. Jesús le dijo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Ya de ahí todos sabemos lo que pasó. Segundo personaje. Cuando estaba siendo interrogado, antes de ser interrogado ante Pilatos, lo llevaron a Jesús arrestado al templo. Y dice lo siguiente, versículo 69, segundo personaje del que voy a hablar. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una mujer, una criada, y le dice, tú también estabas con el Galileo. Y dice Pedro, él le negó delante de todos, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí, también estaba este estaba también con el Nazareno. Pero Pedro le negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, tú vas con ese Nazareno. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, comenzó a maldecir, a decir palabrotas y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué famoso es este relato, ¿verdad? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Judas y Pedro, todos hemos oído de esos dos personajes y verdaderamente a los dos se les ha crucificado por estos dos actos. Pero yo me pregunto, ¿no seremos nosotros también como Judas y como Pedro en nuestra vida? Yo desde luego que me identifico con Judas y con Pedro, claro que sí, todos, pero hay una diferencia entre estos dos, porque Pedro hizo lo mismo que Judas, quizá no lo envió a la muerte, pero sí lo negó. Pedro negó a quien había comido con él, Pedro negó con quien había andado. Pedro anduvo sobre el agua, el único hombre, porque Cristo era Dios, no voy a poner a Cristo, Cristo era Dios, pero el único ser humano, el único humano pecador que ha podido andar sobre el mar ha sido Pedro. Pedro vio los milagros de Jesús, vivió 3 años junto a él, compartió con él, estuvo en el sermón del monte. Bueno, pues 3 veces lo negó, 3. Judas
Lo mismo, Judas, Dios le dio el ministerio de las ofrendas, del cual se quedaba con su parte también, era un ladrón, Judas. Y vivió junto a Cristo lo mismo que Pedro, compartió 3 años y medio con él, Judas. Bueno, los dos, uno lo envió a la muerte y el otro lo negó, se avergonzó 3 veces de él, 3 veces. Pero amigo, todos somos Judas. ¿Quién no se ha comportado en algún momento de su vida como Judas? Todos. Intenta recordar algún momento en tu vida y vas a ver ahí, te vas a ver identificado o identificada con Judas. Con Pedro también, porque somos, así somos, vendemos a nuestro prójimo y fallamos siempre. El ser humano desgraciadamente es así. Pero hay una gran diferencia, amigo, entre Judas y Pedro. Mucha diferencia hay. Los dos cometieron un acto terrible, horroroso. De hecho, el que más castigo está recibiendo en el infierno no son los terroristas que cortan cabezas ni los pedófilos, es Judas, porque cometió el acto más terrible y horroroso que puede cometer un ser humano: vender al mismo Dios hecho hombre. Bueno, pero estaba destinado que así fuese. Gracias a él, de manera soberana y misteriosa que nuestra mente no puede entender, Cristo fue a la cruz para redimirnos. Pero los dos cometieron la misma barbaridad, pero hay una gran diferencia. Judas tuvo remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es que eres consciente de tu pecado. Sabes que has hecho un acto malo, porque Dios ha puesto en todo ser humano una conciencia que no se le puede poner un tapón en la boca. La conciencia tiene un lenguaje muy reducido, pero muy afilado, correcto e incorrecto, culpable e inocente, bien o mal. Judas fue consciente de la barbaridad. De hecho, él fue al templo y devolvió las 30 monedas de plata. De plata, no me acuerdo de qué era, las devolvió. Sabía la barbaridad que había hecho. No pudo resistir la voz de la conciencia que le decía culpable. De hecho, él mismo dijo a los sacerdotes: he entregado sangre inocente. Pero ¿qué hizo Judas, amigo? Aquí viene el punto. Se ahorcó, cogió y se suicidó. Tuvo remordimiento. ¿Qué tuvo Pedro? Pedro también tuvo esa conciencia que le dijo: has negado con quien has convivido, has negado al mismo Dios hecho hombre. No una, 3 veces. 3 veces. El que te dijo sobre las aguas: ven, camina junto a mí. 3 veces. Pero ¿qué dice? Lo acabo de leer. Lloró amargamente. Pedro tuvo algo muy distinto, que es arrepentimiento. El remordimiento, del remordimiento pasó al arrepentimiento. Una palabra, amigo: Judas hoy mismo está en el infierno, sigue vivo. Judas no ha muerto. Judas está en el núcleo de la tierra. El alma más atormentada del infierno es Judas. Y Pedro está en el cielo. ¿Por qué? Porque Pedro fue mejor, fue igual de malvado, de traicionero y de pecador que Judas. Pero una palabra que lo hace todo: arrepentimiento. Remordimiento es que eres consciente de tu pecado. Arrepentimiento es que le pides perdón a Dios. Es muy distinto. Y déjame decirte, amigo, que sin arrepentimiento no se puede entrar en el cielo. Es imposible. Esta Semana Santa, ¿para qué vino Jesús? Vino para salvarnos del lugar donde hoy en día, 2000 años después, Judas sigue atormentado en esa llama. Para eso vino Jesús. Se celebra Semana Santa. ¿De qué? ¿De qué?
¿Para qué vino Jesucristo? ¿Alguien lo medita estos días? Bueno, pues vino para salvar a pecadores del mismo sitio donde está Judas ahora mismo. Sigue vivo, sigue atormentado, sigue sufriendo en esa llama. Para eso vino Jesús, para salvar. Tan pecador era Judas como era Pedro. Pero Pedro tuvo arrepentimiento, lo mismo que ese ladrón de la cruz que se arrepintió. Mucha gente dice, y no he visto barbaridad más grande, no me arrepiento de nada. Bueno, déjame decirte que si has dicho una mentira nada más que en tu vida, ya tienes que arrepentirte, porque por esa mentira no podemos entrar al cielo. Porque para entrar en el cielo hay que estar blanco, como esta sudadera. Blanco, blanco, sin ningún pecado. No hay nadie así. Nadie que reúna esas características, pero qué bueno es Dios que al que se arrepiente como Pedro, te invito a que te mires por dentro. La gente se fija en el adúltero. 7 veces le ha puesto los cuernos a la mujer. Voy a decirlo al revés ahora, porque siempre se dice el hombre a la mujer. También hay mujeres adúlteras. 7 veces le ha puesto los cuernos al marido. Esos son pecados escandalosos, pero escudriñemos, porque el corazón del ser humano es el mismo desde Adán hasta el último. El corazón humano es una guarida del mal, es una caverna de horrores. En el corazón humano de aquí salen los malos pensamientos, las malas intenciones, las malas motivaciones, la envidia, la soberbia, el orgullo. Son cosas que el ojo humano no ve, pero que Dios las ve. Por eso, ¿quién está libre? Lo mismo que le dijo Dios a esos fariseos que iban a apedrear a la adúltera: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No hay nadie limpio de pecado. Pero esa es la buena noticia, que Cristo vino a esta tierra no para que celebremos Semanas Santas, sino para que vivamos vidas santas. Y uno dice, pero somos pecadores, ¿quién puede vivir sin pecar? Evidentemente, nadie está libre de pecado. Nuestro pecado nos condena. Pero Cristo sí vivió esa vida santa. Sí vivió la vida que Dios le exige a cada ser humano vivir para poder entrar al cielo. Pero no podemos vivirla. Es evidente que somos un fracaso. No podemos vivir sin pecar. Diariamente es una colección de pecados, de pensamiento, de palabras, de actos. Pero Cristo vivió la vida perfecta, intachable. ¿Para qué vino Cristo? Bueno, pues para ser un sustituto del pecador. Él dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32, dice Dios: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores como Pedro, como Mateo, como cualquier mortal, al arrepentimiento. Te invito, amigo, a que hagas lo mismo que Pedro, a arrepentirte. No hagas como Judas, el que se suicida va derechito al infierno. Dios perdona a todo aquel que se reconoce pecador. No importa cuán negro, cuán horrible es tu pecado, cuán espantoso, ni cuán grande, ni cuántos años lleves cometiéndolo. Si acudes a Dios con un corazón arrepentido, tienes el perdón garantizado. El perdón de Dios no es como el perdón humano. El perdón humano es condicional. Yo perdono si me piden perdón. Yo perdono si veo un cambio. Yo perdono según yo vea las circunstancias. No, el cielo está lleno de la peor calaña, de terroristas, de asesinos, de adúlteras, de estafadores, de ladrones, de todo, pero que durante su vida en esta tierra se arrepintieron. ¿Creéis que Pedro merecía el cielo? No,
Nadie merece el cielo. Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que el cielo es un regalo que Dios le da al pecador, por gracia. La gracia es un regalo al culpable, al injusto, al pecador. Es un regalo, el cielo es un regalo que Dios nos da. No cómo se recibe ese regalo, por la fe, no por buenas obras, para que nadie se engloríe, para que nadie diga, yo me lo merezco más que este. Esta es una ladrona y está en la cárcel. Yo soy una buena mamá, a mí Dios me tiene que abrir el cielo. Amigo, no funciona así. Dios no le da a nadie el cielo por portarse bien, por ser religioso, moralista, decente, ritualista o cumplidor de ciertas normas. El cielo Dios lo da al peor de los pecadores y todos estamos en la misma balanza. Dios no dice, este es más malo, este es menos malo. Bueno, ha hecho mucho mal, pero la balanza de las buenas obras compensan ese poquito mal. No funciona así. ¿Para qué se clavó Cristo en la cruz? Él se clavó porque no hay otra forma de ir al cielo. No existe otra manera de ir al cielo, nada más que con un boleto gratis. Y ese boleto solo lo da Cristo. Amigo, yo no hablo de una religión. Las religiones muy distintas son cosas que el hombre ha inventado, pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el mismo Dios que se humilló y vino a esta tierra para salvar a pecadores, para salvar a gente mala, no buena. Es que no somos buenos, ese es el problema, que la gente se cree buena persona. Si fuésemos buenas personas, Dios no hubiese tomado forma humana y hubiese venido a la tierra, se hubiese ahorrado 33 años caminando sobre esta tierra. Vino porque somos M-A-L-O-S, malos. Vino a morir por gente mala, no por gente buena. Eso es lo que no le cuesta al ser humano no entender, aceptar. ¿Por qué? Porque el orgullo es golpeado, la soberbia es pulverizada y la vanidad es diluida. Por eso, ¿cómo borra Dios el pecado? Dios tiene que castigar el pecado, pero en esa cruz Dios dijo, al que cree en mi Hijo, al que le pide perdón y confía en que esa sangre que Él está derramando en ese madero limpia su alma. Al que confía en ese, la culpa tuya, la noche en el motel a escondidas, el euro de más que te llevaste, tus mentiras, tu orgullo y tu soberbia, lo quito de ti y recae sobre mi Hijo. Un intercambio, pero ese intercambio no sucede con todo el mundo, sucede con el que hace lo que hizo Pedro, el que se arrepiente. Palabras que no están de moda, arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, Dios no abre las puertas del cielo a nadie, no importa cuán religioso sea. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Cómo borra Dios el pecado? Solamente la sangre de Jesucristo borra el pecado. Lastimosamente los ritos y las tradiciones te hacen sentir muy bien. No lo niego, he cumplido, pero no limpian tu alma. Tampoco limpia tu alma que acudas a un hombre a confesarle tus pecados y ese hombre te diga, haga usted tal cosa. Es un pecador frente a otro pecador. Los dos necesitan del mismo perdón. El único que puede perdonar es Dios y Él puede hacerlo solamente a través de Jesucristo. Él dice, el mismo Jesús de su boca dijo, yo, Jesucristo, el Galileo, yo, el carpintero, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es a través de mí, únicamente a través de mí.
Dios dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Por lo tanto, digo, no confíes en ninguna mediadora ni en ningún mediador, porque el que resucitó fue únicamente Jesucristo. Por eso es el único que puede llevar tu alma al cielo. No hagas como Judas. No tomes los pasos de Judas. Remordimiento tenemos todos, porque cuando la cajera se equivoca y nos da 50 céntimos, voy a poner, ni siquiera voy a poner 10 euros. Esos 50 céntimos, tu conciencia te dice, da la media vuelta y devuélveselo. La conciencia te lo dice. Es gracias por la conciencia, porque es, digamos, la sal que impide muchas acciones malas. Pero ese es remordimiento. Arrepentimiento es devolverle los 50 céntimos. Hay que pedir perdón a Dios. Y Dios dice que el corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Confía en Él para la salvación de tu alma. ¿De qué sirve mucha fe depositada en el lugar incorrecto? No sirve de nada, absolutamente de nada. Mucho potencial de fe en un sitio incorrecto te cuesta la condenación eterna. ¿Sabéis cuál fue la persona que más habló sobre el infierno? Jesucristo. Una palabra que no está de moda, el infierno. Segunda palabra, impopular. Bueno, pues Él vino porque el ser humano, después de esta vida, corre el peligro de ir al infierno. Por eso vino, porque hay un lago de fuego, un tormento eterno, llanto y crujir de dientes. Cristo habló muchísimo más del infierno que del cielo, porque esa fue la razón de su venida. Dios dice que después de esta vida estaremos delante de un juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. El juicio. Y ahí va a salir todo. Nuestra hipocresía, nuestras idolatrías, nuestro orgullo, etcétera, etcétera, soberbia, vanidad. Todo, todo. Y amigo, si durante la vida en esta tierra no pedimos perdón por nuestros pecados, en ese juicio Dios dirá culpable, culpable. Pero si nuestra vida durante esta tierra nos arrepentimos, pedimos perdón y confiamos para la salvación de nuestra alma en Jesucristo, Dios dirá culpable, culpable. Pero ahí estará Cristo como abogado que diga, sí, lo sé, culpable, pero no puedes castigar el pecado dos veces, porque el pecado ya cayó sobre mí en la cruz. Pero ese momento es en esta tierra, mientras el corazón late, mientras hay aliento en los pulmones, es el día del arrepentimiento, es hoy. No sabemos si mañana habrá vida, y el próximo minuto. Cristo es el Salvador de los pecadores, de los malos. Cristo es el único mediador. Él es el único que ha nacido sin pecado. Nadie más ha nacido sin pecado. Solo Cristo. Él es el único que vivió sin pecar. Una vida intachable, perfecta. Él es el que derramó su sangre. La única sangre inocente y pura ha sido la de Él. Solamente Él resucitó de los muertos y solamente Él ascendió a los cielos. Los demás títulos, estos títulos, si se le atribuyen a alguien que no sea Cristo, se llama robarle a Dios la gloria. Y Dios dice que Él no comparte esos títulos ni esa gloria con nadie, con ningún hombre ni con ninguna mujer. El Salvador de los pecadores, Jesucristo, para eso vino al mundo, para salvarnos de la condenación eterna y para hacer un puente, para evitar que caigamos al infierno.
Él es el puente por el que hay que caminar para poder ir al cielo. Todos los demás puentes son de barro, son de madera podrida, no sirven para llegar al cielo. Jesucristo es el único sin pecado, mediador, perfecto, santo, y vino para salvarnos del infierno. Amigo, haz como Pedro, porque hay que arrepentirse de mucho en esta vida, de muchísimo. Escudriñemos nuestros corazones, miremos lo que hay ahí y vamos a sacar no culebrinas, boas, serpientes, vamos a sacar anacondas, vamos a sacar de nuestro corazón cascabeles. Lo más venenoso y malvado no está afuera, está aquí, aquí, aquí. Nadie ve esto, pero Dios lo ve. Delante de Dios estamos negros y la sangre de Cristo es lo único que puede borrar ese historial de negrura. Ya concluyo, ya me voy. Jesucristo, el Salvador de los malos. ¿Hay alguien que se considere aquí bueno para entrar en el cielo? Si te consideras bueno o buena, te vas a llevar un gran chasco cuando estés delante de Dios, porque Dios dice que Él murió por pecadores, por malos, no por buenos. Entonces, amigo, ¿quieres verificar que todo lo que he dicho es real? Te animo a que cuando concluya me pidas la Biblia, te la doy gratis, gratis, completamente gratis. Antiguo y Nuevo Testamento, aquí puedes leer y verificar todo lo que he hablado. No me he inventado nada, es muy fácil porque estoy repitiendo lo que Dios ha dicho. Nada es mío, absolutamente nada, ni los ejemplos, todo está aquí escrito. ¿Quieres una? Te la doy gratis. ¿Quieres preguntar algo? Puedes preguntarnos con toda libertad cualquier cosa. Muchas gracias, buenas tardes.